Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar nuestra clase número 11 del curso de álgebra lineal. Quisiera hacer un resumen breve de lo que hemos visto hasta la clase 10. En la clase 10 habíamos empezado con la evolución de los números hasta llegar a los reales. Con los reales construimos los números imaginarios y vimos las 4 operaciones con los números imaginarios: suma, resta, multiplicación y división de los números imaginarios, ¿sí? Y luego, después de eso, seguimos avanzando y vimos nosotros también las potencias de los números imaginarios. Y luego con los números imaginarios y los reales los unimos en suma y formamos los números complejos. También los números complejos, vimos la forma del número complejo que le llamamos forma rectangular. Y luego de esa forma también generamos un álgebra de complejos. Vimos la suma, la resta, la multiplicación, la división y las potencias. Lo graficamos también. Y al graficarla, observamos cómo era la gráfica de un número complejo. Y luego seguimos después de eso, después de eso que vimos, seguimos nosotros con las diferentes formas del número complejo. Vimos las diferentes formas que hay del número complejo y ahorita vamos a ver, en la clase 11, ahora sí que voy a empezar aquí, vamos a ver la multiplicación, la división, las potencias de los complejos en forma exponencial. Y luego, sabiendo en forma exponencial, podemos extenderla a las diferentes formas que vimos del número complejo. Bueno, vamos a empezar ahorita aquí, como dice aquí el letrero: multiplicación, división y potencias de complejos en forma exponencial. Voy a empezar con la multiplicación. Si los números complejos están en la forma exponencial, su multiplicación será una simple multiplicación de monomios. O sea, aquí está, mire, si Z1 es R1E a la teta 1i y Z2 es igual a R2E a la teta 2i, entonces la multiplicación Z1 por Z2 es poner R1E a la teta 1i multiplicado por R2E a la teta 2i, y el resultado queda aquí en rojo. Se multiplica R1 por R2 y se suman la E, como es una letra común, los exponentes se suman, teta 1 más teta 2, y esto es tipo álgebra, como lo vimos en álgebra de monomios. ¿Sí está entendido? Ok, ya tenemos la multiplicación en la forma exponencial, y es la que se presta para hacer las diferentes operaciones. Voy a seguir viendo la división en la forma exponencial. Si tengo Z1 igual a R1E a la teta 1i y Z2 R2E a la teta 2i, entonces la división o cociente Z1 entre Z2 es igual a poner Z1 arriba, R1 en la teta 1i, raya de quebrado, y abajo ponemos R2E a la teta 2i. Y luego, para hacer esta división de monomios es muy sencillo: se hace los coeficientes R1 entre R2, que está aquí en rojo, y luego, como la letra E es la misma para los dos, tanto el numerador como el denominador, se pone una sola letra E y los exponentes se restan. Y ahí tenemos ya la multiplicación, tenemos la división en forma exponencial. Entonces la división es R1 entre R2, E elevado a la teta 1 menos teta 2i. Vamos a ver las potencias del número complejo. Para elevar el número complejo a una potencia, vamos a hacer lo siguiente. Dice, elevar el coeficiente a la potencia que nos den y multiplicando el exponente por la potencia. Esa es la forma de elevar. Fíjese qué rápido elevamos a una potencia. Y esto es más rápido que hacerlo por el binomio de Newton. Entonces, si dice, si Z1 es R1E a la teta 1i, entonces Z1 a la n, para elevar a la n, agarro el coeficiente que es R1 y lo elevo a la n. Y luego agarro la letra E y la voy a elevar de la siguiente manera, multiplicando el exponente por n. N por teta 1 y nos va a dar n teta 1i. Y aquí en rojo está elevado un número Z1 elevado a la potencia n. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces R1 a la n y E elevado a la n teta 1i.
O sea, facilísimo elevar una potencia. Esto es más rápido que con el binomio de Newton. Luego vamos a sacar raíces de complejos. Sacar la raíz del complejo significa, para sacar la raíz de complejos, se saca la raíz del coeficiente y dividir el exponente por el índice del radical. Aquí lo tenemos. Si Z1 es R1E a la θ1i, entonces la raíz n de z es sacar la raíz del coeficiente. R a la 1 sobre n es sacarle raíz n al coeficiente. Y la e, lo único que va a pasar al exponente se divide entre n. El exponente se divide entre n. ¿Sí está entendido? Aquí está ya. Entonces, en esta forma sacamos las raíces de un número complejo. ¿Sí está entendido? Esto es muy rápido y sencillo. Ahora, las calculadoras y las computadoras nada más determinan raíces, una raíz, por lo que en la siguiente clase veremos cómo hallar todas las raíces del número complejo. Aquí con esta formulita nomás calculo una sola raíz, pero un número tiene tantas raíces como índices tenga el radical. Por ejemplo, si yo saco la raíz cúbica de 8, debe tener 3 raíces, y usted con la calculadora nomás sacaría la primera raíz, que es 2. 2 al cubo es 8, pero no saca las otras raíces. Debe haber 3 raíces del número 8. Entonces, aquí es lo que estoy explicando. Las calculadoras y las computadoras nada más determinan una sola raíz, por lo que en la siguiente clase veremos cómo hallar todas las raíces del complejo. Aquí todavía no la voy a ver, lo voy a ver hasta la otra clase. ¿Cómo sacar? Aquí no estamos sacando una sola raíz. Bueno, la multiplicación, la división y las potencias en otras formas se obtienen fácilmente por conversión partiendo de la forma exponencial. Es decir, que si yo quiero multiplicar, dividir y sacar potencias en otras formas del número complejo, lo voy a hacer por conversión. Voy a convertir la forma exponencial a las diferentes formas y con eso saco esas operaciones, como a continuación voy a explicar. Mire, por ejemplo, la multiplicación en exponencial. Vamos a ver la multiplicación en exponencial. Si yo tengo Z1 por Z2 igual a R1E a la θ1i multiplicado por R2E a la θ2i, para hacer esta multiplicación de monomios es muy sencillo. Hago R1 por R2, aquí está R1 por R2, y la E se repite y se suman los exponentes, θ1 más θ2 por i. Esto nos lo enseñan en álgebra de monomios. Se hizo como un álgebra de monomios. ¿Sí está entendido? Pero ahora, si quiero la multiplicación en polar, ya no sé hacerla. Mire, Z1 por Z2 en polar, aquí lo tengo. Es R1 ángulo θ1 por R2 ángulo θ2. No sé cómo se haría esto. Como no sé cómo se hace esto, porque en forma polar no es una forma matemática, si fue por observación de un esquema, entonces esto no sabría cómo se haría. No sé la regla para hacer esto. Sin embargo, si convierto por conversión la multiplicación en forma exponencial que está aquí arriba, y con esta flechita la voy a convertir a este resultado a la forma polar, si la obtengo, no necesito saber cómo se hace esto. Fíjese, voy a convertir esta forma exponencial a la forma polar. A ver, conviértame este número a la forma polar y sería R1, R2, ángulo, y nomás se ponen los ángulos, θ1 más θ2. Ya está convertido la multiplicación en exponencial a la forma polar. ¿Se fija qué rápido? Sin saber cómo se haría esto, lo estoy sacando por conversión de exponencial a polar. Bueno, así voy a hacer todas las demás por conversión. Fíjese bien, multiplicación en trigonométrica. Si yo tengo dos números en forma trigonométrica, Z1 por Z2, o sea, R1 que multiplica coseno de θ1 más i seno de θ1, voy a multiplicarlo por R2, paréntesis, coseno de θ2 más i seno de θ2. Esta multiplicación sí puedo hacerla matemáticamente. ¿Por qué? Porque esto es matemático. La polar no era matemática, fue una observación. Esta sí la puedo hacer por monomios, pero es muy latosa porque es trigonometría y perderíamos mucho tiempo en hacerla porque hay que multiplicar cosenos por cosenos y luego aplicar identidades trigonométricas para llegar al resultado. Por lo tanto, no lo voy a hacer así, sería muy complejo. ¿Sí está entendido? Sin embargo, lo voy a hacer por conversión. Voy a convertir la exponencial que está acá arriba, esta, la voy a convertir a trigonométrica.
convierta esto a trigonométrico y queda muy sencillo. Mire, R1 por R2 se pone aquí R1, R2 y luego en paréntesis rectangular, coseno de este ángulo que está acá arriba, que es θ1 más θ2, más I, seno de θ1 más θ2. He convertido la multiplicación trigonométrica por conversión de la forma exponencial a trigonométrica, y este es el resultado que saldría al hacer esta multiplicación de rojo. Cuando yo haga esta multiplicación en rojo me quedaría este resultado, pero ¿cómo lo obtuve? Por conversión de la exponencial a la trigonométrica. ¿Se fijó qué rápido? Bueno, así de esa manera sigo haciendo las clases. Mire, ahora vamos a ver la división en las otras formas. Se obtiene de una manera semejante, es decir, la división en exponencial. Voy a sacar la división en exponencial. La división en exponencial es Z1 entre Z2 es igual a R1E a la θ1i arriba, y abajo pongo R2E a la θ2i. Ahora, esta división se hace R1 entre R2 y en la E se van a restar los exponentes, θ1 menos θ2 por i. Esto es una división de monomios de álgebra. Está muy sencillo hacerla en forma exponencial, porque eso es álgebra, es matemática. Pero para hacerla en polar no sabría cómo se haría. Mire, aquí voy a hacer la división en polar. Pongo Z1 entre Z2 es igual a R1 ángulo θ1 sobre R2 ángulo θ2. Esto no sé cómo se haría, porque esto no son números, no es matemática. Esto fue una observación que vi de un diagrama. Entonces, como no sé cómo sale este resultado, lo que voy a hacer es convertir esta forma exponencial, que sí lo sé hacer, ya lo hice acá arriba, mire, siga las flechitas, y esto me indica que voy a convertirlo de arriba a la forma polar. Al convertirlo esto de arriba a la forma polar me da la división en polares. Mire, para convertir esto a polar se hace R1 por R2, R1 en R2, paréntesis rectangular, y queda coseno de θ1 menos θ2 más I seno de θ1 θ2. He convertido esta división en exponencial a forma polar. A forma polar. ¿Sí está entendido? Ahora voy a hacerlo la división en trigonométricas. En trigonométricas tengo yo Z1 entre Z2 igual a R1 que multiplica coseno de θ1 más I seno de θ1 dividido entre, aquí falta un paréntesis, voy a ponerlo. Aquí miren. Ok. R1 que multiplica coseno θ1 más I seno θ1, voy a dividirlo entre R2 que multiplica a coseno de θ2 más I seno θ2. Esta división sí podemos hacerla porque esto es matemáticas, no como la polar que no era matemático. Esto sí es matemático, por lo tanto sí debo saberla hacer, como lo hicimos con los números complejos en la forma rectangular, multiplicando arriba y abajo por el conjugado del de abajo. Pero él sería muy latoso, porque es hacerlo con problemas trigonométricos. Y luego, después de que termine ese proceso, aplicar identidades trigonométricas para que me quede este resultado en azul. Entonces, ¿cómo lo saqué este resultado en azul rápidamente? Por conversión. Voy a convertir la forma exponencial que está acá arriba a la forma trigonométrica. Mire, esto conviértalo a trigonométrico. Quedaría R1 entre R2 en azul, ya está R1 entre R2, paréntesis rectangular, coseno de θ1 menos θ2 más I seno de θ1 θ2. Ya encontré el resultado de esta división sin hacerla, por simple conversión de la exponencial a la trigonométrica. ¿Se fijó? Lo estoy haciendo por conversión. Ahora voy a ver las potencias en forma exponencial. La potencia en forma exponencial, tengo Z1 a la n, o sea R1 a la n, E a la n, θ1i. Esto ya lo vimos, cómo se hace Z1 a la n en forma exponencial. Y ahora lo voy a hacer en la forma polar. La potencia en polar sería Z1 a la n, igual a R1 ángulo θ1 elevado a la n. Esto no sé cómo se hace, porque no sé, esto no es matemático, esto fue una observación del diagrama de los polares. Entonces esto no sé a qué me daría. Pues, sin embargo, voy a convertir esta forma exponencial a polar. Mira, aquí está, siga la flechita. Esto de arriba lo voy a convertir a polar, esto de arriba, y sería así: R1 a la n, ángulo
n teta 1. Ya está convertido. Por lo tanto, elevar un número en polar se convierte en este resultado en azul. Es R1 a la n, ángulo de n veces teta 1. Se fija, ahora ya tengo una regla para convertir números polares a potencias. Digo, la potencia de un número polar sería este resultado. Pero no lo saqué de aquí, de lo rojo no lo saqué. Lo saqué de acá de arriba, por conversión de exponencial a polar. De la misma manera, voy a ver la potencia en trigonométricas. Hallar esta Z1 elevado a la n en forma trigonométrica sería paréntesis rectangular R1 coseno de teta 1 más I seno de teta 1, todo esto elevado a la n. Esto sí podría hacerlo por el binomio de Newton, pero es manejar el binomio de Newton de esta expresión complicada trigonométricamente, y es algo bastante complejo, dijimos, con el binomio de Newton. Entonces no voy a hacer así la operación, sino que voy a convertir la forma exponencial, la potencia de forma exponencial, la voy a convertir a la forma trigonométrica. Conviértame este resultado acá en rojo a la forma trigonométrica y sería R1 a la n, aquí está en azul, R1 a la n, estoy convirtiendo, y luego pongo paréntesis rectangular, coseno de paréntesis n teta 1 más I seno de paréntesis n teta 1. ¿Se fijó? He convertido esta expresión de potencia en exponencial a la forma trigonométrica. Esto es más sencillo que elevar esto por el binomio de Newton. Entonces, fijaron, lo estoy haciendo por conversión. Entonces, todas fueron obtenidas por conversión a la forma exponencial. De la forma exponencial las convertí todas estas operaciones por conversión de la forma exponencial. ¿Sí está entendido? Entonces ya vimos cómo salen las potencias en polares, en trigonométricas, en exponencial, en polar y en trigonométrica, potencias, divisiones y multiplicaciones fácilmente. Conclusión, de todo esto hemos aprendido rápidamente que la suma y la resta debemos hacerlas en rectangulares, y todas las otras operaciones las puedo hacer en polar, en trigonométrica y en exponencial. Todas las operaciones se deben hacer en eso, pero menos la suma y la resta hay que hacerla en rectangular. ¿Sí? Es la conclusión que llegamos a hacer eso. Por eso debemos tener todas las formas, saberlas hacer en polar, en rectangular, en trigonométrica y en exponencial. Saber convertirla de una forma a otra, porque a veces en los problemas hay que hacer todo a la forma polar y de ahí convertirla a la forma que queramos. ¿Sí está entendido? Bueno, los problemas los voy a hacer en la siguiente clase, en la clase número 12. En la clase 2 voy a hacer los problemas. Mi clase 12, problemas. Eso lo voy a dejar para la próxima clase. Ahí voy a hacer problemas ya de todo lo que hemos visto ya, cómo de una forma u otra, de convertirlas y no convertirlas, manejarlas con la calculadora o sin la calculadora. Todo va a ser en problemas de la clase 12. Eso lo voy a ver en la próxima clase. Espero que me hayan entendido, jóvenes, y que hayan visto en qué consistió esta clase. En hacer operaciones en la forma polar, exponencial y trigonométrica, ya sea operaciones de multiplicación, división, de potencias y de radicales. Todo eso hay que hacerlo. Y la próxima clase, que es la 12, voy a hacer problemas. Ahorita ya no alcanzo a hacer problemas porque ya es muy largo el video. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Espero que me sigan viendo. Nos vemos. Voy a cortar ya el video.